públicos y privados. Yo el otro día le escucho a Javier ahí entonando una canción, hoy está la noche clara. Nosotros seguimos firmes haciendo nuestro trabajo, creemos absolutamente en la libertad de comunicación. El hábito de escuchar radio diariamente mueve nuestros sentidos y nos hace más creativos. Pichincha Universal vuelve más recargada que nunca. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No se asusten, amigos. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Frente a frente. De lunes a viernes, 14 horas 30. Su reprise, 22 horas. Los domingos, resumen especial, 20 horas. Vuelve Porfirio Cadena. Vuelve Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Pichincha Universal. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa intercultural, clasificación F, formativo, educativo, cultural. Categoría A, apto para todo público. Tambores en la diáspora, son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora, es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! ¿Dónde está mi torbellino? Otra vez se me escapó, otra vez se me escapó. Se fue llevando un cununo, se fue llevando un cununo. Mi guasa y mi corazón, mi guasa y mi corazón, mi corazón. Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí nuevamente este día miércoles 6 ya de noviembre. Después de un feriado largo, tuvimos la oportunidad de poder estar en Timbiré. Tilemví, y en Tilemví pudimos ser partícipes de la forma tradicional que tienen en la comunidad de vivir y celebrar todo lo que tiene que ver con las animes, con todo lo que tiene que ver con los nuestros ancestros, los que están ya no con nosotros de alguna manera física. Así es que venimos enriquecidos. Fue un viaje, les cuento así bien rapidito. Les voy a dar paso a mis compañeros primero, así no, ya les voy contando todo lo que pasamos. Bienvenida Sofi, está Sofía Carrión con nosotros, está también Marisol Soba con nosotros y ya les presentamos a nuestros invitados que ya están aquí. Chicas, bienvenidas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Tambores en la Diáspora. Gracias por escucharnos y acompañarnos de esta hora de programación con un tema muy muy rico para nosotros, que es la educación. Muy buenas tardes y esperamos compartir y aprender mucho esta tarde.
Muy buenas tardes con todas y todos nuestros radioescuchas de esta linda radio La Pichincha Universal. Sí, como ya dijo Marisol, hoy tenemos el tema etnoeducación, que era un tema que teníamos pendiente justamente cuando hablamos del fin de clases y todos los problemas que acarrearon nuestros estudiantes para poder pasar el año y también esos conflictos que tienen ellos en cuanto a la educación que reciben. De eso vamos a estar hablando hoy justamente. Sí, ese es nuestro tema que nos convoca y yo les comentaba, Sofi no fue con nosotros, pero Marisol sí. Así es. Estuvimos en Telenví. Telenví, así para ubicarles a todos, todas, está de aquí, vamos hasta Borbón. De aquí a Borbón hay más o menos 6 horas. De Borbón tenemos que tomar una lancha que va por el río Cayapas, a 2 horas aproximadamente, a veces 3, según cómo está el temporal, pero nosotros nos hicimos 2:30 aproximadamente. Y ahí está Telenví. Telenví en el Cayapas con una forma muy particular de ser y estar. Claro, nosotros no podíamos pasar por Borbón sin visitar y abrazar a Papá Roncón. Estuvimos ahí. Muchísimas gracias a toda su familia por acogernos. Somos muy, muy gratas con esas formas de saber que los hermanos están ahí y eso fue muy lindo, enriquecedor. Y claro, lo que pasó en Telenví lo vamos a estar compartiendo, esperamos sí aquí en el programa, una producción radial de la forma propia que tiene Telenví de celebrar a sus ancestros, a la gente que ya no tienen, pero fue una experiencia muy linda. Esas personas, cuando tú vas a un cementerio y conoces mucho de la gente que ama, a la gente que se fue, por el cuidado que tiene, por lo bonito que estaba. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. También estuvimos con Papá Roncón. No. ¿Ve? Se me O fue. sea, a mí también se me fue el nombre. Pero ya lo vamos a decir también, que es uno de los grandes, así como Papá Roncón, de los constructores de la marimba. Ahora le vimos ya un poquito con su salud afectada, pero todavía con todas esas ganas y la lucidez, así es que tenemos también ahí un especial muy lindo de lo que es la marimba y la importancia que tiene para nuestros pueblos. Así que vamos a ir en este momento, chicas, antes de iniciar con nuestra invitada y nuestro tema de hoy, a nuestro primer corte musical. Sí, vamos con nuestro primer cortecito musical. Sí, pero también tomando en cuenta esto bueno, yo cuando abracé a Papá Roncón era como que abrazar a, no sé, a un artista de esos que te llegan al alma, de esos que tú solo quieres conversar, que quieres saber de él, que quieres saber desde cuándo nació y todo eso. Para mí fue... Sí, Papá Roncón, que su nombre es Guillermo Ayovierazo, nació en 1930 y lo vimos ya a sus 89 años. 89 del 30. 89 años así, lúcido, ahí tocando con nosotros, él siempre enseñando, siempre lindísimo. Entonces ahora, en honor a Papá Roncón, vamos a escuchar Sarina de Papá Roncón. Ahora que está grandecito.
y es muy fraterno, me encanta ese espacio. Sí. Ajá. ¿Y cuál es esa particularidad que podemos encontrar en Cuajara en este feriado? A ver, estuve el día domingo, que se hizo el evento de la afroecuatorianidad. ¿Sí? Excelente de la cuenca del río Mira. Estuvieron grupos culturales, sociales, de todas las cercanías de los pueblos. Mira que me lloré porque me reencontré con esa cultura, con esa gente, con ese cariño. Chicos que los dejé pequeñitos y decían Marilú y me nombraban, y yo creo que por referencia de sus padres, ¿no? Y mucha gente que conocieron a mis padres también. Me dicen que solo mirándome ya saben, hija, de quién soy. Entonces, de la Cleme, así le llamaba a mi mami. Entonces, no, yo feliz. Un encontrón de muchas emociones. También el espacio donde se revive la cultura, las raíces, cómo viven nuestros pueblos, ¿no? En diferentes circunstancias. Por ejemplo, en este feriado del 2 de noviembre, en mi pueblo y en los aledaños, visitan la tumba de sus familiares, la limpian, la barren y están ahí rezando oraciones. Sí, es un momento muy íntimo, creo yo. Sí, es como lo viví también, es muy íntimo con esa persona que está en el tiempo, pero físicamente ya no está con nosotros. Solo está en la mente y en los corazones. Exacto. Y en todo. Exactamente, bueno, eso no se pierde. Muy lindo. Y también pude visitar a mi padre, también aquí, aunque lo tengo acá, en Quito, pero también me di un tiempito. Ajá. Qué lindo esto de conocer para también enseñar. Les cuento, Marilú es licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Comunicación y Marketing Público en la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Ella trabaja en la Unidad Educativa Municipal Calderón, donde ella dirige el grupo de danza, porque a Marilú le gusta mucho el rescatar sus raíces y poder difundirlas a través de la danza, de la música, porque es un legado ancestral que no se puede dejar de compartir y de enseñar en nuestro sistema educativo, o sea, en el inicial, en la secundaria, el bachillerato, o como lo llaman ahora, como es ciclo. Bueno, lo conocen mejor. Sí. Entonces, sí, hablar de esto. ¿Y por qué estamos hablando también de Telembique, de esta época de finados? Porque eso también es parte de nuestra educación, es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestros saberes ancestrales, que si bien es cierto no están como académicamente respaldados o se encuentran en no sé, en estos textos que usualmente nos dan en la educación normal. Pero es parte de nuestro quehacer como ecuatorianos también, es algo que nos propone la interculturalidad, que está puesta en nuestra Constitución ecuatoriana del 2008. Y es este diálogo de que sí, si bien somos diferentes, tenemos que aprender de todos. Yo quiero hacer una referencia a Abuelo Zenón, refiriéndose a estas particularidades y diferencias. Dice el abuelo Zenón: mis mayores me dijeron que el ser que no conoce la razón de su diferencia y no aprende de dónde nace esa diferencia, no puede saber para dónde tiene que caminar a la hora de buscar la vertiente de su sangre, y nadie puede vivir sin beber de la vertiente de sus ancestros. El abuelo Zenón, hablando un poco de esto, Juan García, que ha sido un precursor de lo que es la etnoeducación. Yo sí quisiera contextualizar qué es la etnoeducación, qué se propone la etnoeducación, qué está buscando y dónde se encuentra en este momento. Entonces, ahí vamos a hacer un paréntesis, y tenemos que decirlo también a nuestros radioescuchas que teníamos una invitada que es la representante del pueblo afro en el Ministerio de Educación.
a la hermana Nieves Méndez, y que ella era una de las invitadas para que nos cuente un poquito de lo que está pasando. Pero sí, como lo decía ya Sofi, tiene que ver con estas formas distintas que se tienen de los conocimientos en un país como el nuestro, donde está declarado la interculturalidad, la pluriculturalidad, y que ahora se ha puesto como en moda por toda esta coyuntura. Ahora sí queremos saber que somos un país intercultural, pluricultural, y nosotros venimos peleando estas cosas hace muchísimo tiempo. Quiero decir, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo afro en la diáspora, en el mundo entero, tiene unas formas particulares de ser y de hacer las cosas, por lo tanto, también una forma particular de enseñar las cosas, pero también esta invisibilización histórica que ha venido teniendo el pueblo en la historia, y que ha tenido que ver con eso, de no entender y no conocer cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, cómo estamos. Entonces también la interculturalidad tiene que ver y tiene esta exigencia, ¿no?, de que podamos aprender todos y todas la historia del pueblo afroecuatoriano, que ha sido una historia que, si bien ha estado ahí en el transcurso de toda su construcción históricamente, desde 1572 más o menos se tiene como el primer asentamiento aquí en Esmeraldas, en Portete, que también estamos próximos a celebrarlo, pero que no solo ha visto en la práctica, y que tiene que ver con todas estas formas hegemónicas de unos sobre otros, ¿no? Y que la educación, siendo que es uno de estos pilares importantísimos, ha sido el que no ha podido recoger, el que no ha podido incidir, porque sabemos que la etnoeducación, y que es esa forma de aprender de los pueblos del pueblo afroecuatoriano, no ha sido una política pública. Pero sin embargo, sí estamos esperando, y sí esperamos un segundo momento donde nuestra hermana Nieves pueda estar aquí, nos puede explicar dónde está, cómo está, porque claro, yo hago alusión a Juan García Salazar, que es un precursor de 30 años de investigación, y tal vez más, de lo que tiene que ver con los pueblos. Y él decía, tienes que ir a la comunidad y reaprender, porque nosotros como que nos dañaron aquí en el cerebro, y necesitamos reaprender. ¿Cómo aprendemos y reaprendemos? Con el otro, porque nosotros somos otros, porque el otro existe. Entonces necesitamos ese paso, ¿no? Pero claro, tenemos aquí a Marilú. Si bien es cierto, Marilú viene siendo una docente, Marilú ha tenido una forma particular, porque también creemos que esa es una forma de hacer en la educación. Marilú, siendo docente en una escuela, en un colegio, una unidad educativa fiscal municipal, también viene haciendo todo este rescate desde lo cultural. Cuéntenos cómo ha sido esa incursión. ¿Es fácil? ¿A quién se está enseñando? ¿Está en la currícula de nuestros pensum de estudio? ¿Qué retos has encontrado ahí, Marilu? Bueno, a ver, nada es fácil en esta vida, ¿cierto? Y cuando tú tienes la razón, en mi caso, en lo personal, siempre me apasiono con lo que me importa, sí, y lo he tomado como un reto. Desde que empecé como docente, y mucho antes, yo de adolescente ya tenía un grupo de danza, y coordinaba un grupo de danza de adolescentes, siendo adolescente. Entonces, con un poco de esa experiencia, y me encanta y me siento orgullosa y me empodero de lo mío, de mis raíces, de mi cultura, de mi pueblo. Entonces, en el espacio que me encuentro, yo trato de visualizarme, de socializar lo mío, nuestras raíces, que es muy rica, un poco olvidada, sí, pero yo considero que es por la falta de conocimiento, la falta de información, pero es única. Entonces, yo en el espacio, en la institución donde me encuentro, siempre trato de introducir, ¿sí?, de una manera u otra, un poco de lo nuestro, porque si hablamos de un país pluricultural, interculturalidad, entonces, ¿qué hacer? Está en la Constitución, pero en teoría, en la práctica no hacemos nada, ¿cierto? Entonces yo busco mis espacios y hay un evento en la institución, y yo trato de motivar y introducir, en este caso,
con la danza, un poco ahí mostrando, porque en cada coreografía que la representamos estamos contando una historia, no es que la bailamos por el ritmo y está, no, es una historia contada que vivieron nuestros ancestros. Entonces he tratado de socializar todo aquello y me ha costado, es un poco hermético la situación, el espacio te lo tienes que ganar a pulso, hay un poco de, ¿qué te cuento?, de resistencia allí, entonces tú tienes que abrirte camino con tu verdad, decir yo estoy acá, estamos acá, ¿sí o no? Entonces... Y eso se debe porque en la currícula, en el pensum que nosotros manejamos, no está incluido. Entonces es muy difícil que los demás puedan entender también. Exactamente. Porque entiendo que el rector, estoy haciendo una comparación, el rector de la institución en la que tú trabajas no tiene conocimiento tampoco de eso. Entonces cuando uno se le introduce, finalmente es una resistencia porque es un desconocimiento estructural en nuestro caso, ¿no? Y eso es a nivel Ecuador. Sí, como te digo, yo me he topado con una pared por esto, por la falta de información, de conocimiento. Entonces, mira que así, hace 10 años, en los textos de escolares, de pequeños, de segundo, tercero, cuarto año de básica, tú lo que veías de algo de conceptualización del pueblo afro era un hombre en cadenas. Entonces, ¿qué? La imagen. La imagen, era esa imagen, y es la imagen que les queda a los jóvenes, a los niños, a la niñez. Imagínate a nuestros jóvenes afros. Entonces, más fácil se les hace como inmutarse, cambiarse, ¿sí? Introducirse en algo que ellos van descubriendo y no en lo nuestro. Entonces, considero que ese ha sido nuestra debilidad como pueblo. Pero porque no está. Y a mí sí, en lo personal, como les digo, he buscado el espacio y lo he introducido en la danza. Entonces, desde esa perspectiva me he ido haciendo conocer y también dando a conocer una parte de las raíces culturales del pueblo afro. Entonces, y te cuento una anécdota. Vamos a cumplir 3 años, aunque yo lo vengo trabajando como grupo de danza de la institución, los 6 años de fundación de esta institución, pero con nombre propio, con identidad, son 3 años. ¿Por qué te digo esto? Porque se nos invita a Comunidad Educativa Municipal a participar en un encuentro cultural, ¿sí?, a nivel de instituciones municipales. Me llama en ese entonces autoridad, el rector, y me dice: Marilu, conversemos. Y me aborda el hecho de que le encanta mis raíces, obviamente con vicerrectorado, con inspección y todas las personas que hacen parte, y me manifiesta que quisiera que llevemos mi propuesta a este intercolegial. Era un intercolegial, y entonces a mí se me abrió, imagínate, me quedé bloqueada, era mi momento, mi espacio, y me dice: usted dígame qué necesita, ¿sí? Y entonces le digo: mis jóvenes, mis afros, y los que quieran ser parte de. Entonces me dice: no hay problema, Marilu, con usted va a estar el compañero y van a buscar a los chicas que quieran ser parte de este proceso. Y así hemos seguido avanzando. En su momento, te cuento que les fascina a todos, a todas y todos. No importa tus raíces, ¿sí? Mestizos, indígenas, a todas y todos les encanta el ritmo del pueblo afro y la forma como danzamos, como bailamos. Entonces, yo llegué a tener un grupo de 64 estudiantes, 64 estudiantes que bailaban marimba, bomba, mapalé, ¿sí? Nuestros ritmos afro, y les encanta. Y entonces, hace 3 años, como les digo, ya con identidad
Afrodance. Entonces nos hemos ido manejando ya con identidad propia, tanto con el nombre como con la puesta en escena y toda esta situación. Pero no ha sido fácil. Y Afrodance tiene, quiero decir, cuando uno habla de la cultura es como una forma de manifestación de un pueblo, que tiene todo detrás, toda una construcción. Quiero decir, de dónde viene, por qué viene, qué significa para nosotros una danza. Porque a veces pareciera que es solo bailar, movernos ahí en ese espacio, sino que también entendemos que todo esta escuela tiene que ver con esa formación histórica también, de entender de dónde venimos, hacia dónde estamos yendo, la importancia de la música, pero también la importancia de toda esa historia que está detrás, ¿no? Una historia de resistencia, y que la música ha sido uno de esos grandes pilares que hemos tenido para la resistencia, precisamente. Sí, ahí ha estado la resiliencia, la resistencia, y ahí le vamos dando. Lo importante es que se está trabajando. Se está trabajando. Tuve, como le decía, hay unas barreras allí, pero tú con tu verdad, con honestidad, con tu actitud, con empoderamiento, abres camino. Claro. Sí, también algo que yo quería contarles, que una vez me topé en La Concepción, en Valle del Chota, mira, y me topaba con profesoras de allá que ellas se esmeraban mucho en querer enseñar sobre su historia, porque decían, no, es que ya en los libros ya no nos dicen nada, nosotras tenemos que enseñarles y nadie más les va a decir, porque las familias ya también se olvidan a veces de enseñar estas cosas, y ellos decían, qué importante también enseñar esto, aunque no esté en el libro, pero yo lo voy a hacer, sabían decir ellas. Igual. Es sumamente importante. Yo en mi espacio, en mi aula, yo doy un poco más. Estoy sumamente, porque eso no lo podemos planificar, porque no es parte de la malla curricular, pero yo abordo un poco más. Y hablo de historia, también hablo del pueblo afro. Aunque tú miras en el texto de estudios sociales, no hay nada. No hay nada. No hay contenidos, no hay nada. Como te decía, hace 10 años había una persona con cadenas. Ahora no hay nada. Sí, pero también perdón. En los textos de 10º, de la básica superior, ya nos hablan un poco más con imágenes de deportistas. Sí, nada más. Sí, yo solo quería acotar también que en base a lo que tú hablabas, ¿no? De que se te ha hecho un poquito complicado, difícil, a veces estás limitada a hacer muchas cosas, pero eso también es culpa, ¿no? De las políticas de Estado que tenemos aquí, porque en base a que hay una constitución que a nosotros nos garantiza un derecho, que somos un país plurinacional, pluricultural, que dice en forma general, pero cómo se lo está aplicando también en las instituciones educativas. Entonces, cuando tú hablas de que yo también soy afro, tengo mi manifestación cultural, y eso debe estar plasmado en las escuelas, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno contra eso? ¿Qué es lo que está haciendo inclusive el ministerio mismo contra eso? Entonces, como decía, tú tienes que irte a vivir allá para saber. Y ya no quiere transmitir el uno, pues transmitamos el otro. Entonces nosotros también vemos las alternativas para hacer. Y cuando nosotros hablamos de una educación, estamos fortaleciendo cultura, estamos fortaleciendo historia, estamos fortaleciendo valores. Y en base a eso también hacer cosas, ¿no? Propuestas para que esas costumbres no caigan y tampoco nos digan que somos todos occidentales. Y estamos también combatiendo con esas formas hegemónicas de enseñar desde el capitalismo, desde el neoliberalismo. Todo eso se rompe al rato que tú dices la educación está presente. Entonces uno de esos desafíos también acota eso, ¿no? A que no es que nosotros vamos a dejar o discriminemos por así decirle, la manera occidental de enseñar, pero sí tenemos que quitarle la exclusividad para nosotros los pueblos, que es nuestras manifestaciones y nuestra historia. ¿Qué? Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas.
Estamos conectados contigo, 95.3 FM y en el noroccidente de Pichincha, 94.5 FM. Con la música universal, con la información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Y estamos de vuelta aquí en Tambores en la Diáspora y llegó el momento de los saludos porque hay personas que nos están comentando y siguiendo en la transmisión en vivo de Facebook. Un saludo a Alonso Monge, a Marcelo Vela, a Rodrigo Garción y a Coralito, que me olvidé la semana pasada. Perdón, Coralito, saludos para ti. Y para todos aquellos que nos están escuchando también, que nos comenten para ellos la importancia de la etnoeducación. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Afrocomunicaciones S en Instagram y en Facebook. Sí, bueno, yo sí quisiera acotar de que la etnoeducación viene forjándose en una búsqueda de comprender y el reconocer una política de ser un país pluricultural, multicultural, intercultural. Y cuando hablamos de la interculturalidad, da un paso más allá, porque no es solo reconocer que hay diversos, sino que podemos convivir juntos. A ver, vamos ahí. ¿Estamos? ¿No? Estamos esperando una llamada también para nuestro segmento de agenda. Entonces vamos a tener a Tania de Jesús. Entonces también estamos ahí pendientes. Y también a la escritora María Fernanda Andrade, que también nos está esperando. Entonces vamos como a ir como finalizando lo que viene siendo la etnoeducación. Marisol, ¿tú tenías algo para comentarnos sobre la etnoeducación? Sí, que yo pienso que es tan importante esto de la etnoeducación que no se la ha trabajado como debería ser. Debería ser empleada desde una pedagogía basada en proyectos educativos, pero desde nuestra historia, desde nuestros cuentos, desde nuestra metodología. Y sí quisiera saber, Marilu, ¿cómo empezó este proyecto? Porque después de todo, tú estás trabajando un poco la educación desde tu, como tú mismo lo decías, desde tu espacio, desde tu establecimiento. ¿Cómo empezó esos proyectos? Puntos así claves, por ejemplo, decías desde la danza. ¿Qué otras cosas también? Bueno, a ver, sí tengo entendido que hay un grupo de excelentes maestros que a puerta cerrada vienen trabajando a nivel nacional, sí, para plasmar en textos escolares lo que es la etnoeducación. Estamos pues pendientes, como docente yo estoy pendiente. El tema acá es como políticas, o sea, tú tienes limitaciones como docente porque no está en el sistema, ¿sí? Entonces yo desde mi espacio, desde mi empoderamiento, desde yo, Marilu, docente, trato de aperturar un poco e ir abriendo ese camino, porque considero que la etnoeducación es el hecho de la diversidad, ¿no? Y si hablamos de diversidad en educación, nos está diciendo claramente que somos un pueblo pluricultural, ¿cierto? Entonces hay que ir trabajando desde allí. Yo invitar a mis compañeras, compañeros docentes, no solamente afro, sino de todas las etnias, que nos empoderemos de este proceso, ¿sí? Porque no solamente del pueblo afro, sino de todas y todos, porque tendríamos que socializar a todas y todos para que sea este proceso bien recibido y poner en la práctica como debe ser, ¿sí? Entonces no tengo conocimiento hasta qué punto está trabajado este proyecto tan esperado por nosotros como pueblo afro sobre todo, pero sí es sumamente importante que se dé por nuestra generación, por nuestro pueblo, por la educación, que la educación es la base de todo. Sí, sin embargo, también con la educación terminaríamos un poco combatiendo con lo que es la discriminación. Perfectamente. Yo qué sé, el racismo, porque cuando uno conoce ya evita todavía también esos términos, pero también ese es el desafío de la educación, terminar con todo ese tipo de racialización, de discriminación del otro y del otro. Urgente, demos paso entonces al corte.
Impacto informativo. Transferencia inmediata del suceso noticioso. Última hora. Última hora. Si estamos bien en temas técnicos, sí, perfecto. ¿Qué tal, amigos? Les comentaba, el juez ha dado un pequeño receso aquí en la audiencia de acción de protección que presentó la Radio Pichincha Universal en contra de la Arcotel tras este proceso, este inicio de un proceso administrativo sancionatorio. De parte de la defensa de Radio Pichincha Universal se ha dicho que no se cumplió con el debido proceso y no hubo una motivación para la suspensión de la señal de la suspensión de actividades de Radio Pichincha, que fue por más de 15 días. Por parte del Arcotel, el director ejecutivo Ricardo Frey de Granja dijo que sí se cumplió este debido proceso y que también se cumplió con la presunción de inocencia y con todos los protocolos y todos los controles que se tienen que realizar. Además, dijo que el Arcotel lo que ha hecho es preservar la seguridad de los ecuatorianos en este caso. Por parte, se han presentado dos amicus curiae, el primero a favor de Pichincha Universal por parte de Adoración Guamán, quien ha dicho que existió una vulneración de los derechos, sobre todo de la libertad de expresión. Dio varios artículos y leyó varios estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, presentó que el relator especial de libertad de expresión de la CID, Edison Lanza, que vio con preocupación la suspensión de Radio Pichincha Universal durante estos días. Por parte del Ministerio de Defensa se presentó también un amicus curiae en el que argumentó que existe una superioridad en cuanto al derecho de seguridad que se vio vulnerada, seguridad nacional que se vio vulnerada en este caso sobre la libertad de expresión. Esto es lo que en estos momentos está sucediendo aquí en esta audiencia de acción de protección. El juez ha dado unos minutos de receso. La parte de la defensa por parte de Pichincha Universal pide que se tome esta acción de protección y mientras que el Arcotel pide que no se admita esta acción de protección y también ellos argumentan que sí se cumplió con el debido proceso en cuanto a la suspensión y se ratifique esta suspensión de actividades de Radio Pichincha Universal. Esto es lo que nosotros les podemos informar desde aquí, la unidad judicial en Quitumbe. En pocos minutos va a volverse a instalar esta audiencia. La defensa de Radio Pichincha presentará unos cuantos argumentos y posteriormente el juez dijo que resolverá sobre este caso. Nosotros les informaremos qué es lo que va a ocurrir si finalmente se acepta o no esta acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal. Reportó para ustedes Patricio Peralta. Impacto informativo. Transferencia inmediata del suceso noticioso. Última hora. Última hora. Estamos conectados contigo, 95.3 FM y en el noroccidente de Pichincha, 94.5 FM. Con la música universal, con la información universal, con los deportes y en todas partes, es mi radio, Pichincha Universal. Bueno, ahí tuvimos un corte. Sí parece que tenemos algún problema ahí. Ahí tuvimos un enlace directo de lo que está pasando en este momento en la plataforma Sur con todo lo que tiene que ver con esta acción de protección que ha presentado la radio y esperamos que el juez sea así como justo en toda esta maraña de injusticias con el derecho sobre todo a la comunicación, a la información oportuna. Pero estaremos atentos. Bueno, entonces Marilú, compañeras, queremos cerrar este espacio contigo y daríamos paso también a nuestras siguientes invitadas. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a Tambores en la Diáspora. Decirles que continúen con esta gran labor y aquí estamos para seguir en el proceso.
Muchísimas gracias. Desde ya te comprometemos para una siguiente ocasión, que a nosotros nos viene, y lo estamos diciendo y lo vamos a decir muchas veces, nos están faltando tiempo. Entonces ya estamos pidiendo ahí al director, a los que miren que necesitamos como 2 horas de afrocomunicaciones en este espacio. Entonces estamos animándoles a que podamos tener más tiempo. Que nos den más tiempo. Pero claro, también es por eso, porque también tenemos aquí a nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a nuestra psicóloga, y digo así porque también es amiga de la casa, la María Fernanda Andrade, que ahora nos viene también con este otro... esta otra etapa, esta otra fase que tiene también, que es su complemento y que tiene que ver con su... tal vez por aquí, si estás por este lado, para que no estés de espaldas. Es su libro y también nos acompaña Gigi Barra Oviedo, que también hace la ilustración de este cuento, y hoy es su presentación. Entonces, bienvenidas. Cuéntenos de qué va este cuento, cómo fue concebido. Está bien bonito, está súper didáctico. Sí, y muy atractivo también. Sí, está lindísimo. Así es que, Mafer, María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, Jackie, muchas gracias, Marisol, y amigas, amigos, amigues todos. Estamos muy felices porque hoy día vamos a presentar nuestro cuentito que se llama Emiliana al derecho y al revés. Es un cuento basado en una investigación que hicimos hace poquito con adolescentes mujeres en 3 parroquias rurales de la provincia de Pichincha de Quito, ¿no? Hicimos un acercamiento, una encuesta, una plenaria y una metodología de dibujo para que 30 mujeres adolescentes nos contaran cuál es su perspectiva de género, cómo se sienten ellas siendo mujeres, cuáles son sus problemas más importantes, y a través de eso nosotros poder llevarlo al arte, hacer una ficción de cuento, y Gigi la parte de la ilustración que le quedó hermosísima, que ya les contará cómo lo hizo, cómo lo logró. Entonces hoy día a las 6:30 ya mismito en el Centro Cultural Benjamín Carrión vamos a presentar esto, que fue obtenido gracias a los fondos del IFAIC, del Ministerio de Cultura. Entonces, nada, estamos súper contentos. El objetivo de hacer este cuento es hacer que llegue a la mayor parte de gente posible, al mayor número de mujeres, de chicas sobre todo, que no están cerca aquí, que no tienen acceso a la lectura, ¿no? En lugares más apartados de las ciudades grandes. Ese es nuestro objetivo. Estoy segura que como Afrocomunicaciones ustedes harán ese sueño realidad. Lindísimo, ya están invitados desde ya. Cuéntanos cómo fue la ilustración, cómo estás tú conectada en este espacio. Te voy a acercar nomás un poquito más. Claro. Cuéntanos. Bueno, te cuento. Hay 2 aspectos bien importantes en el libro de Emiliana en relación a lo que es ilustración y diagramación, ¿no? Una, bueno, los amigos oyentes no lo pueden ver, pero le vamos a contar. El libro es un desplegable, es como un acordeón, ¿no es cierto? Esto se hizo porque la narrativa que utiliza María Fernanda es, ella está hablando de un camino recorrido. Entonces, al tú desplegar el libro, asemejas eso, ¿no? Un recorrido, ¿no? Otro de los aspectos también es la forma que tiene el libro, que es la forma de una casita, ¿no? Que representa más bien el hogar que cuida, que ampara, el sitio que ampara, que cuida a las adolescentes, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no? De derechos, de protección de las adolescentes. Y otro punto importante es que yo en todas las ilustraciones apliqué bordado. Bordó, ¿en serio? Todas las ilustraciones tienen detalles bordados, ¿no? También borde. Sí. Todo bordado. Y bueno, esto no lo hice al azar, lo hice porque efectivamente yo hace mucho tiempo trabajo también con el tema de bordado y tenía muchas ganas de aplicarlo en algún trabajo, en alguna ilustración. Y este tema me pareció como súper acertado, ¿no? Porque el bordado desde la ruralidad. Estamos hablando de adolescentes que viven, que pertenecen a esos sectores, ¿no? Entonces, es una forma, pues, de acercarnos a la ruralidad, ¿no? Y el tema también, eso del bordado, de que tú hilas, ¿no es cierto? Cuando bordas, ¿no? Son hilos que se van juntando, entonces son como esas redes que entre las mujeres, las adolescentes, desde que somos niñas, ¿no? Vamos tejiendo, ¿no? Con nuestras hermanas, nuestras amigas, o los grupos en los cuales nos desenvolvemos, ¿no? Organizaciones, fundaciones, en el barrio, siempre estamos tejiendo como esas redes de apoyo, ¿no? Igual con el tema de
del feminismo, de estar juntas, de la lucha que tratamos de llevar adelante, ¿no? Entonces, yo sí creo que el bordado como que refleja un poco esa dinámica, ¿no? Qué lindísimo. Sí, lindísimo. Y la preguntita, ¿quiénes hacemos peligroso al mundo del que nos debe cuidar? Qué chévere. Esa es una preguntita que se hace Emiliana, porque es como que nos dicen, tienen que cuidarse de alguien, ¿no? De ellos, digamos. Sí. Entonces, pero ¿cómo así? ¿De quiénes mismos nos tenemos que cuidar? O sea, muy interesante. Entonces, ahí tenemos todo un despliegue que vendría siendo entonces el resultado de esa investigación de nuestras mujeres en la ruralidad. Bueno, esto lo planificamos, hicimos una metodología, una semana más o menos, validando la metodología primero con personas que trabajan en el tema de género en ciertas consultorías, en ciertas consultoras. Y nosotros fuimos en una jornada, ¿no? Con cada grupo en un día a hacer esta reunión. Fue muy interesante porque las chicas nos dieron resultados, respuestas que al menos yo personalmente como psicóloga, digamos como persona que estoy medio cerca al tema de género, no me lo esperaba. Y se trata de que el tema que más les pesa a la mayor parte de chicas, de las 30 chicas, es la falta de la libertad de expresión. No me imaginé esto, me imaginé ver el tema de violencia en el noviazgo, por ejemplo, el aborto, de algunas de las varias cosas temáticas que vemos, ¿no? Pero acá salió mucho el tema de que no se sienten libres para hablar, sienten que siempre hay un represor, un opresor, que por lo general es un adulto o un hombre. Entonces, por eso una de las partes céntricas de la historia, que le quedó también hermosa a la Gigi, que sale con un megáfono gigantesco, es de una niña diciendo, no me dejan hablar, hola, o sea, déjenme hablar, permítanme hablar, ¿no? Y la verdad es que pega mucho, nada es coincidencia, yo por algo escribí esta cosa, les cuento que mi familia es de Yaruquí, entonces yo me creí en parte ahí, ¿no? O sea, mi familia y todo el trato, digamos, salió de ahí, de Yaruquí. Y yo también fui parte de esa juventud, de esa niñez, que por ser mujer no nos dejaban hablar mucho o las cosas que nosotros pensábamos y sentíamos fielmente, ¿no? Entonces, ahí está un poquito la parte personal metida ahí. ¿Va a tener un precio esto? ¿Cómo sería? La verdad es que el proyecto es para circulación, ¿no? Para libre circulación. Entonces, pero también va a estar a la venta en algunas librerías. Sí, en Rayuela y en el Fondo de Cultura Económica también, por ahora me parece. Y en el Centro Cultural, ¿no? Benjamín Carrero. Sí, también. Hoy día. Sí, desde mañana vamos a estar vendiendo y también regalando a las personas que no están cerquita de aquí. No se olviden de asistir al evento, que ya en poquitos están ahí. Entonces ahí les esperamos, muchísimas gracias por todo ese trabajo, muchísimas gracias, estaremos ahí también para conocer más de cerca, leerlo también y también ojalá si haya la oportunidad de tener un ejemplar a la gente que no se escucha, así poderlo tener aquí y también para compartirlo con nuestros radioescuchas, que sería lindísimo. Entonces, nosotros por ahora nos estamos despidiendo. No sé si ahí en el fondito Ronnie nos está acompañando, nuestro nuevo pasante, ya me olvidé el nombre, me pasa siempre, así es que muchísimas gracias porque están ahí en redes y también están en controles. Pero terminemos esto entonces un poquito ahí con el grupo Etnia de Esmeraldas. Y les doy el paso para despedirse, compañeras. Antes de que se vaya la música, un gusto haberlos acompañado una vez más en su programa Tambores de En la Diáspora. Los esperamos el próximo miércoles, ya saben, de 4 a 5 por Pichincha Universal. Chao amigos, un gusto, nos vemos la próxima.